San Juan Clímaco, la escala espiritual. Capítulo sexto. Escalón sexto de la memoria de la muerte. Así como antes de la palabra precede la consideración, así antes del llanto, la memoria de la muerte y de los pecados. Por lo cual guardaremos esta orden, que antes del llanto trataremos de la memoria de la muerte. Memoria de la muerte es muerte cotidiana, que es morir cada día. Memoria de la muerte es perpetuo gemido en todas las obras. Temor de la muerte es propiedad natural que nos vino por el pecado de la desobediencia. Temor vehemente de la muerte es indicio grande de no estar aún los pecados del todo perdonados. Esta manera de temor no tuvo Cristo, aunque receló la muerte, para significar en esto la condición de la naturaleza que había tomado. Así como entre todos los manjares es muy necesario y provechoso el pan, así entre todas las maneras de consideraciones es muy provechosa la de la muerte. La memoria de la muerte hace que los que viven en monasterios se ejerciten en trabajos y asperezas y que tengan un dulce deseo y apetito de padecer injurias por amor de Dios. Mas a los que viven en soledad, apartados de todos los desasosiegos del mundo, hace que, dejados todos los otros cuidados, insistan en una perpetua oración y guarda diligentísima de sus ánimas, las cuales virtudes son madres e hijas de esta virtud, porque nacen de la memoria de la muerte, y ayudan a ella misma, porque cuando el hombre está más libre de las otras pasiones y cuidados, tanto más dispuesto está para pensar en su muerte, y cuanto más en ella piensa, tanto más se descuida de todo lo demás. Así como está clara la diferencia que hay entre el estaño y la plata para los que saben algo de esto, aunque tengan entre sí tan grande semejanza, así también está clara a los ojos de los sabios la diferencia que hay entre el temor natural de la muerte y el que no es natural. Esto es, entre el que procede de la naturaleza o de los pecados. Y una de las grandes señales que hay que reconocer, que hay para conocer cuándo es provechosa la memoria de la muerte, es la negación de nuestra propia voluntad y el perder la afición de las cosas visibles. Muy loable es aquel que todos los días espera la muerte, mas aquel es santo, que todas las horas la desea. Verdad es que no todo deseo de la muerte es digno de ser loado, porque hay algunos que, vencidos con las fuerzas de la costumbre, continuamente pecan, y por eso desean la muerte con la humildad, para no pecar más. Otros hay que no quieren hacer penitencia, y por esto llaman la muerte con desesperación, y otros que, movidos con espíritu de caridad, desean salir de este cuerpo por verse con Cristo. Dudaron algunos, ¿por qué causa, siéndonos tan provechosa la memoria de la muerte, no quiso el Señor que supiésemos la hora de ella, no mirando cuán maravillosamente ordenó Él esto para nuestra salud? Porque ninguno, si supiese la hora cierta de su muerte, recibiría luego el bautismo o entraría en religión, sino gastando primero todo el tiempo de su vida en maldades y pecados. Cuando viese acercarse la hora de su partida, entonces correría al bautismo y a la penitencia, después de haberse envejecido por tan grande espacio en los vicios, y así su penitencia no sería loable, ni era tanto virtuosa cuanto necesaria. Tú que lloras por tus pecados, no des oídos a aquel can que te hace a Dios muy blando o muy misericordioso, porque esto hace por echar de tu ánima ese llanto que tienes y ese tan seguro temor. Mas entonces solamente debes encarecer y prometerle la misericordia de Dios cuando te vieres tentado en desesperación. El que por una parte trabaja por traer dentro de sí mismo la memoria de la muerte y del juicio divino, y por otra se entrega a los cuidados del mundo, es semejante a aquel que, estando nadando, quiere dar palmadas con ambas las manos. La memoria de la muerte, cuando es poderosa y eficaz, quita el apetito de los manjares, los cuales humildemente quitados también se quitan o enflaquecen las pasiones con ellos.
La falta de la contrición y del dolor ciega los corazones, y la abundancia de los manjares seca la fuente de las lágrimas. La sed y las vigilias quiebran la piedra de nuestro corazón, y quebrada ésta saltan las aguas vivas. Duras parecen estas cosas a los amigos de la gula, e increíbles a los negligentes. Mas el varón ejercitado probará estas cosas alegremente, y después que las haya probado, se alegrará con ellas. Mas el que no las ha probado quedará triste, porque padecerá trabajos y dificultades en estos ejercicios, hasta que la costumbre de trabajar le haga dulces los trabajos. Así como los padres determinan que la perfecta caridad hace el hombre perseverante en el bien y lo libra del pecado por la gran virtud que tiene, así yo también determino que el perfecto sentimiento de la muerte libra al hombre de todo vano temor, porque el tal no teme sino lo que es razón de temer. Muchos son los actos y ejercicios interiores de nuestro espíritu, como son enderezar la intención a Dios en todas las cosas que hacemos, memoria de Dios, memoria del reino de los cielos, memoria de la presencia divina, según el profeta que dijo: traía yo siempre al Señor delante de mis ojos, memoria de las intelectuales y soberanas virtudes, que son los ángeles, memoria de la muerte y de los encuentros que se siguen después de ella, y de la sentencia del juez, y de los tormentos del purgatorio y del infierno. Las primeras de estas cosas son grandes, mas las postreras ayudan grandemente para no caer en pecado. Un monje de Egipto me contó que, habiendo fijado profundamente la memoria de la muerte en su corazón, y queriendo una vez, porque lo pedía así la necesidad, dar un poco de refrigerio al lodo de esta carne, esta memoria a manera de un alguacil, de tal manera lo sobresaltó que le hizo dejar lo que había comenzado, y lo que más es, queriendo él despedir de sí esta memoria, no pudo. A otro religioso que moraba aquí junto a un lugar que se llama Zolas, acaecía muchas veces quedar como atónito y fuera de sí, pensando en la muerte, de tal manera que quedaba después de esto como insensible, y así fue hallado de algunos religiosos, y por ellos llevado en brazos, pareciéndoles que estaba casi muerto. Tampoco dejaré de contar la historia de un monje solitario que moraba en el lugar llamado Oreb. Este, habiendo vivido negligentísimamente, sin tener algún cuidado de su ánima, finalmente vino a enfermar y llegar a lo postrero, y después de haberse partido ya perfectamente el ánima del cuerpo, al cabo de una hora volvió en sí, y nos rogó a todos que nos fuésemos de su celda, y cerrada la puerta a piedra y lodo, perseveró 12 años dentro de ella, sin hablar todo este tiempo con nadie, y sin comer más que pan y agua. Y estando asentado y atónito, revolvía en su corazón lo que en aquel arrebatamiento había visto, y tenía tan fijo el pensamiento en esto, que nunca mudaba el rostro de un lugar, sino perseverando así atónito y callado. No podía contener las fuentes de las lágrimas que por su rostro corrían. Y estando él ya propincuo a la muerte, rompimos la puerta, y entramos todos dentro, y como le pidiésemos con toda humildad nos dijese alguna palabra de edificación, solo esto nos dijo: perdonadme, padres, ninguno de los que de verdad y de todo corazón supieren qué cosa es pensar en la muerte, tendrá jamás atrevimiento para pecar. Así quedaron todos maravillados, viendo tan mudado y tan hecho otro aquel que antes había sido tan negligente. Y después que lo enterramos en un cementerio que estaba allí cerca, yendo algunos días después a buscar sus sagradas reliquias, no las hallamos. Haciéndonos el Señor en estos ciertos de su grande, solícita y loable penitencia, y dando confianza a todos los que la hicieren verdadera, aunque hayan vivido negligentísima vida. Así como algunos dicen que el abismo es lugar de agua sin suelo, así la meditación atenta de la muerte cría en nosotros una inefable y profundísima castidad y fervor de espíritu, lo cual se prueba por este hecho que ahora acabamos de contar. Porque los justos de esta calidad cada día añaden temor a temor y nunca cesan de esto, hasta que la misma virtud de los huesos viene a consumirse, como lo significó el profeta cuando dijo:
Por la continua voz de mis gemidos se me vinieron a pegar los huesos en la piel. Y tengamos por cierto que este es también don de Dios como los otros, pues vemos que muchas veces pasando por las sepulturas y cuerpos de muertos, estamos duros e insensibles, y otras veces estando fuera de esto, nos compungimos y enternecemos. El que está muerto a todas las cosas, este de verdad tuvo memoria de la muerte, mas el que aún todavía está demasiado aficionado a las criaturas, no entiende fielmente en su provecho, pues él mismo se ensalza con su afición. No quieras descubrir a todos con palabras el amor que les tienes, sino ruega a Dios que Él secretamente se los muestre, porque esta otra manera te faltará tiempo para esta significación y también para el estudio de la compunción. No te engañes, obrero loco, pensando que puedes reparar la pérdida de un tiempo con otro, porque no basta el día de hoy para descargar perfectamente las deudas de hoy. Muy bien dijo un sabio que no se podía vivir un día bien vivido, sino pensando que es el postrero. Y los que más es de maravillar, aún hasta los gentiles sintieron que la suma de toda la filosofía era la meditación y ejercicio de la muerte.